Bienvenidos a Encuentros con Cineastas en el Aguilar Film Festival, donde hablamos con los directores y directoras de la sección oficial que compiten. Hoy vamos a hablar con Paula González y Gloria Gutiérrez, que son directoras de la Fiesta del Fin del Mundo. Hay un tercer director, Andrés Santa Cruz, pero que no está aquí hoy. Vamos a hablar con ellas dos. Antes de hacerle las preguntas sobre el corto, voy a leer la sinopsis del cortometraje. Madrid, abril 2020. COVID-19. Una chica está en su casa aburrida y un chico se siente solo en su habitación. No se conocen, pero se imaginan a través de un chat. Durante sus conversaciones iniciarán un viaje en el espacio y en el tiempo para huir de su encierro. ¿Qué tal, Paula? Gloria, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo, bienvenidas al Aguilar Film Festival. Muchas gracias, un placer estar aquí, online. Oye, leyendo la sinopsis, este cortometraje, bueno, yo di por sentado que se había hecho durante el confinamiento. De hecho, he hablado con más directoras y directores y el confinamiento fue un tiempo en el que, vaya, nacieron muchas ideas de cortometrajes, pero el otro día escuché una entrevista de Gloria y no, el cortometraje es anterior, o sea, la idea del cortometraje, el relato es anterior al confinamiento. ¿Qué pasó? ¿Se modificó luego el argumento durante lo que ocurrió el año pasado? Pues sí. Pues la verdad es que nosotras este cortometraje es nuestro corto final de escuela, entonces digamos como que estos proyectos se empiezan a desarrollar cuando empieza el tercer año e incluso un poquito antes. Entonces nosotros llevábamos trabajando en como una idea que tiene como ciertos orígenes del corto, pero que era completamente distinta, que retratar unas fiestas que se llaman las fiestas del colapso y que realizaba como un sector que se llama Rebellion Station, que realmente era como un retrato como mucho más documental, como mucho más de aproximación a la realidad. Y claro, esto lo empezamos a desarrollar como en torno al mes de septiembre, pero de repente vino la pandemia y también era como que nosotras nos teníamos que enfrentar como a una nueva realidad y también a una nueva forma de rodar, porque no sabíamos cómo iban a estar las cosas cuando saliéramos del confinamiento. Entonces ahí es cuando empezaron a hacer la nueva película, que es La Fiesta del Fin del Mundo, que yo creo que, bueno, que estará de acuerdo Paula, como que yo creo que se fue empapando poco a poco como un proceso un poco orgánico de esta nueva realidad y que la película fue como cogiendo elementos de esta circunstancia que estábamos viviendo, o sea que al final nos terminó inspirando inevitablemente porque como que el grosso del cortometraje empezó a desarrollarse en el confinamiento en nuestras casas y cada uno en un punto como completamente distinta y hablando de hecho por aquí. ¿Y cómo se organizaste desde las casas para hacer el corto? ¿Cómo fue el proceso creativo entre tres directores? Sí, pues justo nosotros, como está diciendo Gloria, el origen de la película era retratar estas fiestas del colapso, que eran fiestas en las que se celebraba irónicamente que se iba a acabar el mundo. Y era algo como muy documental, pero claro, con la pandemia y el lockdown fue como, vale, todos desde casa, y dijimos, ok, no vamos a hacer este documental que teníamos pensado, pero sí que nos parece muy interesante que de repente hay una sensación de que se va a acabar el mundo. Entonces, como que de repente eso de como estar en un proceso como tan perdidos, o sea, como estar en un momento concreto como con una sensación de incertidumbre y de no saber qué va a pasar, y con tanto clickbait y tantas noticias y tanta saturación de información, de repente no sé cómo llegamos a ver artículos sobre la gripe española de hace un siglo. Y justo nos dimos cuenta que los titulares de los periódicos de la gripe española eran súper parecidos, eran lo mismo que los clickbaits del COVID-19. Entonces dijimos, wow, hay 100 años de diferencia, pero hay como una resonancia ahí muy rara de que parece que es lo mismo, pero 100 años después. Entonces empezamos como a investigar cada uno desde nuestras casas sobre distintas pandemias en distintos periodos históricos y nos damos cuenta de que es algo como muy cíclico. Obviamente son distintos contextos y todo, pero hay una sensación de que se va a acabar el mundo. Y entonces empezamos a hacer un proceso de documentación, cada uno desde nuestra casa, investigando. Y a partir de ahí es donde escribimos el guión sobre esto.
Oye, en el corto hay como una cierta, o me lo parece a mí, una cierta mirada nihilista sobre el presente. ¿Creéis que las generaciones más jóvenes pueden abundar en ese tipo de sentimiento desencantado o creéis que ha ocurrido en todas las épocas? Además, os habéis estado documentando en ese sentido. ¿Qué es lo que opináis? Claro, es que yo creo que la fiesta del fin del mundo nace mucho a raíz de que creo que teníamos como muy asociada esa sensación a nuestra generación o a la juventud sobre todo actual, de como esa idea como de desencanto todo el rato con el tiempo presente, incluso como cierta romantización del pasado y de tiempos que no hemos vivido. Pero en ese proceso de documentación que menciona Paula, lo que empezamos a darnos cuenta es como que encontramos miles y miles de documentos, no solo como aparte de noticias, también encontramos libros, encontramos un libro que se llama El diario de una peste, en el que es un relato en primera persona de la peste negra. Y como que de repente, por ejemplo, ese personaje también tenía un desencanto absoluto como con la situación actual o cómo lo estaban como llevando todos los procesos como políticos durante la peste negra, cómo se estaba tratando a la población. O sea, que también estaba esa sensación ahí de como lo que estoy viviendo no estoy de acuerdo con ello o no me siento bien en este momento. Y unos sentimientos también quizás muy humanos que tenía ese protagonista como de sentimiento como de pérdida, de no estar entendiendo lo que estaba pasando, de no saber cómo a dónde ir o cómo abarcar la situación, que de repente era como que estaba resonando incluso en otras voces de gente de otras edades, como que de repente ese sentimiento que era tan más nuestro nos parecía algo más global. Sí, de hecho yo creo que la peli tiene un tono como un poco nihilista, pero también un poco esperanzador, o sea, como que conviven las dos cosas. De hecho, me llamó mucho la atención porque tuvimos varios pases en Alemania la semana pasada y me decían todos, me encanta, qué peli tan esperanzadora. Y yo, wow, no, yo no la tenía como así, ¿no? Como así concebida. Pero es como que hay gente que conecta de una manera, no sé, como que le da, que recuerda el confinamiento desde otro punto. Entonces, una peli con un tono raro en ese sentido, como que conviven las dos cosas. Claro, sí, es que confluyeron muchos sentimientos durante el confinamiento. Quizás es eso, a lo mejor es la mirada subjetiva del espectador, ¿no? Es la hora, ayuda, digamos, a ver la película de distintas maneras. Oye, esta pregunta la tenía que haber hecho al principio cuando lo mencionasteis la primera vez, pero lo hago ahora. No sé si eso indica que mi edad o que estoy fuera de onda, pero ¿qué son eso de las fiestas del fin del mundo? O sea, más allá del corto, ¿cómo lo habéis llamado? ¿Qué es eso de las fiestas de...? ¿No habéis dicho que está basado en unas fiestas, que hay un tipo de fiesta? Es que la idea original es, no, normal que no sepas qué era, porque es algo como súper nicho y nosotros ni conocíamos ni nada. Digo, a lo mejor es una cuestión, a lo mejor la gente más joven lo hace, y yo ya me hice mayor y ya no voy a fiestas del fin del mundo. Que va, no, de hecho nosotros cuando descubrimos lo que era flipamos. Pues que era nada, que un grupo de activistas empezaron a hacer como unas fiestas, estaban como tan cansados de que el colapso parece inminente y de que no hay manera como de, pues eso, de que está el mundo como una crisis ecológica muy heavy, pues empezaron a organizar unas fiestas que se llamaban las fiestas del colapso, en las que celebraban que se iba a acabar el mundo, como de una manera súper irónica. Entonces a nosotras como que nos llamó muchísimo la atención que organizasen una fiestas así, un grupo de ecologistas. Entonces nuestro primer aproximamiento a la peli, o sea, la peli surgió un poco de ahí, de wow, esta gente está haciendo esto y vamos a aproximarnos a ellos y a documentarlo. Pero justo como llegó el confinamiento no desarrollamos más el proyecto, pero sí que nos parecía muy, muy interesante retratar eso y bueno, al final el concepto de la peli estuvo ahí más o menos presente durante todo el proceso. Y una vez que ya terminó el confinamiento y el proceso de documentación y ya tenéis toda la idea elaborada y todo esto, ¿cuánto os llevó a hacer el cortometraje, el casting, si lo hicisteis? ¿Cómo fue aquello? Fue rápido sobre todo por los procesos de la escuela. De hecho, fue como un sopetón. Yo me acuerdo perfectamente de salir de la pandemia, de repente, ¡boom!, estamos en Madrid, de repente me acuerdo de nosotros tres sentados en el parque, como en esa nueva realidad que tanto nos costó adaptarnos. De repente era como, no, es que hay que hacer una película y esta película tiene que salir en breve.
Entonces, los castings fueron una cosa muy curiosa porque, claro, era como interactuar con varias personas y de repente era como, no podíamos hacerlo en una sala o no era lo correcto. Entonces, hicimos los castings en el parque. Por ejemplo, como contactábamos a la gente vía Instagram, que eso también fue como una cosa que nunca habíamos hecho, como que veíamos perfiles en Instagram que nos interesaban, sobre todo por esta idea de cómo era, que era gente que también en cierta forma iba como a viajar al pasado, como unos rostros anacrónicos. Y luego también fue como, que claro, nosotros hicimos el casting, fue el rodaje, que fue un rodaje como bastante como acotado, fueron solo 2 días, y luego el proceso de montaje, que yo creo que sí fue más largo, pero fue una cosa bastante acotada. Sí. También entiendo que, digamos, vuestra colaboración como directores junto con Andrés también vino determinado por el proyecto de la escuela, lo que vino así, ¿no? En cualquier caso, no descartáis que en el futuro volváis a colaborar, ¿no? A realizar otro corto. Sí, total. Ante la escuela siempre hemos colaborado los 3 entre nosotros para nuestras piezas, nos entendemos muy bien. Y aunque como fuera algo de la escuela que fuéramos 3, sí que escogimos nosotros trabajar los 3 juntos, porque tenemos muchas cosas en común y nos flipa currar juntos, o sea que sí. Y entiendo que muy satisfechas del recorrido que está teniendo el cortometraje, ¿no? Con el proyecto de escuela. Sí, total, no nos lo vimos venir, o sea, porque es una peli como que hicimos muy también desde experimentar y desde jugar un poco. Recuerdo que el proceso de montaje fue bastante loco y bastante complejo porque realmente el corto apareció en montaje, porque, por ejemplo, la estructura de los chats no estaba en nuestro guión original y fue una cosa de ir jugando con la que habíamos rodado. Bueno, fue un proceso complejo, pero súper bonito y sí, como fue tanta incertidumbre hacer el corto y con tantos impedimentos del confinamiento y todo, de repente ver que ha salido y que a la gente le gusta es súper emocionante, la verdad. Sí, realmente es un corto delicioso, lo digo porque a mí también me gustó mucho y reflexivo también, disfrutable y reflexivo. Pues vamos a dejar aquí la entrevista. Gloria, Paula, muchas gracias por vuestro tiempo, por haber hablado de la fiesta del fin del mundo y de las fiestas de... ¿Cómo era el nombre de las otras fiestas? Perdón, del colapso, las fiestas del colapso. El colapso. Que me ha quedado sorprendidísimo. Además que lo hicieran ecologistas, vaya. Cuando lo hacen los ecologistas, entonces vamos mal. Entonces, muchísimas gracias por vuestro tiempo, de verdad. A ti, muchas gracias a ti. Y a la gente que nos ve, lo de siempre, que sigan viendo las entrevistas de los directores y directoras que compiten en el festival y que vayan a ver las películas durante el festival en Aguilar de Campo. Así que un saludo.